Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión en señal digital, de televisión digital y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 26 de enero del año 2023. En materia internacional tenemos que destacar inicialmente el llamado que ha hecho la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, al Congreso norteamericano a enfrentar una reforma de la segunda enmienda, aquella que otorga el derecho a los ciudadanos de ese país a poseer armas de fuego, para que de la lista de armas permitidas se saquen las armas de asalto. ¿Y esto por qué? Porque esas armas, clasificadas como armas de asalto, son las que principalmente están siendo utilizadas en los tiroteos masivos que se han difundido desde hace varios años en Estados Unidos como una plaga que causa la muerte generalmente de personas civiles inocentes además. Así que ese llamado de Kamala Harris a que se apruebe esa reforma de la enmienda, por supuesto, va a ser boicoteado y atacado por la poderosa Asociación del Rifle, que es un grupo muy poderoso en Estados Unidos que promueve que se permita lo que ellos llaman popularmente el derecho a la pólvora. Es una costumbre que está en la enmienda, en la segunda enmienda de la Constitución, desde los tiempos en que se usaban arcabuces. Hoy las armas son de otro tipo de armas, por supuesto, y causan estas situaciones con bajas sensibles, incluso de niños en escuelas, de maestros en escuelas tiroteados por sus hijos, por sus niños, perdón, por sus alumnos, y en centros comerciales, supermercados, etcétera. El otro día fue en la celebración del Año Nuevo Lunar, del Año Nuevo Chino. En fin, vamos a ver qué sucede con esa solicitud vehemente que ha hecho la vicepresidenta Kamala Harris. Muy bien, la respuesta del Kremlin y de Rusia al visto bueno de Alemania para que tanques Leopard 2 de fabricación alemana fueran enviados inicialmente por Polonia, pero seguramente llegarán de otros países de la OTAN hacia Ucrania, fue atacar con drones y misiles varias ciudades de Ucrania en la noche de ayer y en la mañana de hoy. Según las fuerzas ucranianas, derribaron más de 30 misiles y 24 drones. Sin embargo, y además advirtieron que las baterías antiaéreas están funcionando, sin embargo, advirtieron que sí hubo algunas explosiones y las noticias internacionales recogen incluso de varias bajas. Así que continúa el conflicto en Europa del Este, continúan los ataques rusos, continúan los ucranianos defendiéndose y van a llegar los tanques, tanto los alemanes como los tanques Abrams de Estados Unidos. Muy bien. En Perú, desafortunadamente, sigue aumentando el número de muertos en medio de las protestas que exigen la salida, la renuncia. Antes se exigía adelantar las elecciones y hoy se exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La Defensoría del Pueblo del Perú emitió un informe en el que detalla que la última víctima, que ya eleva a 57 fallecidos en las protestas, de los cuales 56 son civiles, fue por un bloqueo de calle, una ambulancia que no pudo llegar al lugar de destino para atender a una persona, a un menor de edad. La presidenta Dina Boluarte también participó en una sesión de la OEA en donde anunció que ordenó investigar el posible exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía y del ejército. Así que también esa crisis en Perú sigue calentándose, ha generado reacciones de carácter diplomático, se llamó por parte de Perú a los embajadores en Colombia, Bolivia y México digámoslo así, retaliación por declaraciones que esos presidentes han hecho, lo que el gobierno de Dina Boluarte considera una injerencia directa interna en los asuntos del Perú. Muy bien. Bueno, en materia local,
La noticia más importante tiene que ver primero con la llegada anoche al país de los hermanos Martinelli Linares, deportados por los Estados Unidos. Recordemos que ellos terminaron de cumplir su condena el día 24, una condena que fue computada considerando los días que habían estado detenidos previamente en la base Mariscal Zavala en Guatemala antes de ser extraditados y que terminó cumpliéndose finalmente el día 24. Bueno, ayer 25 fueron deportados en un vuelo comercial, llegaron acompañados de los Marshals de los Estados Unidos, hubo una cobertura en el aeropuerto, cobertura fallida porque nunca se tuvo acceso a imágenes, ni siquiera de ellos, en la llegada al aeropuerto. Sí se pudo ver al padre, al señor Martinelli, a los abogados, y bueno, llegaron los Martinelli Linares, después de cumplir su condena, luego de haber confesado que blanquearon 28 millones de dólares por instrucciones del padre. Y cuando estaban en esa cobertura noticiosa, los medios recibieron la información inicialmente por un Twitter del secretario de Estado Antony Blinken y luego ya el comunicado oficial del Departamento de Estado, en donde al señor Ricardo Alberto Martinelli Berrocal se le designa en una lista por actos de corrupción significativa. No sé si tienes ahí el comunicado, Flor, sí, completo. Vale la pena leerlo y analizarlo parte por parte porque hay quienes han tratado de minimizar esto. ¿Tú lo tienes ahí a mano? Por supuesto, las huestes de quienes apoyan al señor Martinelli. Esto porque dicen, bueno, ya visa no tenía. Y es cierto que no tenía visa, pero es que esto va mucho más allá de quitarle la visa. Por ejemplo, es primera vez que un expresidente de Panamá es incluido en esa lista. Es una lista reciente también, ¿no? Sí. Es una lista pero en esta lista imagínate quiénes acompañan a Ricardo Martinelli, porque ahí me puse a buscar. Sí. Porque y ojo, en esa lista no solamente están expresidentes, hay expresidentes, diputados, funcionarios. Y al final del comunicado, porque salió inmediatamente después del Departamento de Estado, el comunicado de la Embajada de Panamá, se habla de que la embajadora, Mari Carmen Aponte, dijo que vienen más. Sí, que mira, no será el único. Castro, Aita Hernández de Honduras, Arnoldo Alemán, Cartes de Abdalá Paraguay, Bucaram, Cartes de Paraguay, Porfirio Lobo de Honduras, como expresidentes. Pero la lista es larga de funcionarios y también de expresidentes. O sea, no estamos hablando de... Y hay quienes interpretan que esto es el preludio de una judicialización contra el señor Martinelli. Eso Recuerden dicen. que se ha hablado de que allá en los Estados Unidos el Departamento de Justicia le tiene un indictment sellado. Entonces, no es cualquier cosa. Es que independientemente de Es cierto que antes se han dado casos de exmandatarios e incluso exfuncionarios que han perdido la visa. Pero los Estados Unidos nunca dicen el motivo. Claro, aquí señalan el motivo con absoluta transparencia y crudeza, además. Exactamente. Entonces, no solamente el Departamento de Estado, sino que, insisto, por un lado el Departamento de Estado, pero por otro lado la Embajada de Estados Unidos fue muy enfática al señalar claramente al minuto, porque primero llegan los hijos de Martinelli a las 8 de la noche y una hora después viene el primer mensaje en redes del secretario de Estado Antony Blinken. Después viene el comunicado del Departamento de Estado, la oficialización a los minutos, e inmediatamente después llega el segundo comunicado, que es el de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, en donde se incluyen declaraciones de la actual embajadora Mari Carmen Aponte. Y afirma en ese comunicado a la embajadora que frenar la corrupción a nivel mundial es una prioridad para Estados Unidos, ya que la corrupción amenaza directamente nuestra seguridad nacional. Sé cuán preocupados, dice Mari Carmen Aponte, sé cuán preocupados están los panameños por la corrupción y combatirla es una de nuestras prioridades como embajada, porque la corrupción socava el bienestar de la población, la economía y la democracia. Y a renglón seguido dice Mari Carmen Aponte, esta no será nuestra última designación en Panamá. Sí.
muy claramente lo dijo. Antes lo insinuaban, ahora lo dijeron directamente. Yo en De redes frente. sociales vi gente diciendo, ay, pero tan poca cosa, si se merece mucho más. Pero a ver, primero es un Estado extranjero. Segundo, si queremos que haya justicia, pidámosela a nuestras autoridades. No exijamos que en Estados Unidos lo metan en cuanta lista. Y lo otro es, hay que ver qué efecto político tiene esto a este nivel y al siguiente nivel, si es que llega al siguiente nivel. Y además hay que Mira, analizar... mira cómo porque- se llama el listado. El listado se llama Listado Público de Restricciones de Visados contra la Cleptocracia y los Derechos Humanos. Ahí no entra cualquiera. Sí. Ese es un grupo selecto. Sí, sí. Selecto. Flor, no solamente las consecuencias políticas. Recordemos que el señor Martinelli tiene en abril y en agosto 2 procesos, 2 juicios a los que hacerle frente. En uno, él solo, él solo con otro grupo de allegados y colaboradores, que es el caso New Business, que es en abril, y en otro, él, sus hijos y otro expresidente y otro grupo de exfuncionarios en el caso de Brecht. Entonces esto necesariamente va a tener repercusión en esos 2 procesos, porque ya no es que se piensa que el señor, oye, ayer me dio risa, me decía alguien, dice que antes de 12 horas de que tú le preguntaras al señor Daniel Brea si Martinelli cumplía el perfil que él dibujó, el Departamento de Estado se encargó de contestar. Político exitoso. No, ayer me iba dando una embolia. No, te digo. honesto, fue lo que dijo el señor Brea. Mejor no recordemos la entrevista de ayer. A mí me iba dando una embolia como hasta las 6 de la tarde. Sí. Bueno. Mira, yo tengo mucha experiencia, o sea, entrevistando a personas, pero lo de Daniel Brea ayer me dejó con unas grandes lagunas mentales en función de la clase política panameña. Analizando pues el futuro de un partido como es el Partido Popular. Entonces, cuando lo escuchamos hablar ya sabemos por qué razón el Partido Popular está como está, pero bueno, no entremos a profundizar. Sí, terrible. Oye, Con ¿tú sus sabes dirigentes. qué? Sigamos hablando de lo que pasó. De con Martinelli, yo mandé al chat para que el productor por favor nos haga el favor de poner las fotos. Una construcción que están haciendo en la casa de Martinelli en Altos del Golf. Ahí están las fotos, unos como barrotes. No sé si están viendo. Está de repente agregando seguridad. No, mira la foto, es en la mitad de la... Y se pusieron el domingo, el día libre. En la cancha. ¿Lo estás viendo? Sí, pero es como en la cancha. Él tiene una cancha de tenis y una cancha de baloncesto ahí, medio cuadro de baloncesto y una cancha de tenis. Y ahí hay una estructura que no se alcanza a distinguir qué es. Son como unas... Son 6 barrotes. Son como unas... Eso él lo llama Casa Club. Como unas vigas, Ajá. sí, en la casa club. En la casa club, sí. Y Bueno. a lo mejor está construyendo otra cancha. No sé. Algo- A lo mejor es una cancha de pádel. lo que También viene puede ahí, ser una cancha que de está pádel que está moda. de moda, ya no está el Claro, baloncesto, eso no- está el pádel de moda. Yo no veo a Martinelli Por ahí va. jugando más Bueno, juegos Pero sí, realmente hay que analizar muchas cosas. Yo creo que aquí, ya en el pasado, ya vimos las consecuencias de tener de enemigo a Estados Unidos. Lo vivimos con Manuel Antonio Noriega, 3 años de una crisis económica en donde lo que al panameño no es que se le puso plata en el bolsillo, lo que le hizo falta fue plata en el bolsillo, porque recordemos que al final nosotros tenemos dólares en el bolsillo, Sí. no tenemos balboas, no tenemos pesos, bueno, tenemos Martinelli, esos que nos los dan, pero ¿quién quiere Martinelli? Es un problema ahora con esto de Oye, Martinelli, nadie quiere Martinelli, cuando te da un Martinelli tú lo ves en el supermercado que te ríe, "Ey, dame el dólar, no el Martinelli". Exacto. Entonces, cuando tú evalúas eso en un país como Panamá, te das cuenta que este tipo de pronunciamientos de Estados Unidos hacia un candidato expresidente de la República definitivamente va a tener una implicación. Y más aún en este momento en donde él está creando y buscando alianzas. ¿Qué alianza o qué candidato o qué precandidato o qué político va a querer entrar en este rejuego cuando sabes Brea. puedes terminar en la... Bueno, Brea, termina en la lista. Bueno, Porque en esa lista, señores, Sí. yo en mis redes puse el link, métanse en la lista para que vean quiénes están allí. No solamente hay expresidentes, no solamente están los del círculo próximo o familiares de expresidentes o de los involucrados, hay muchos políticos, diputados, políticos, presidentes de partidos políticos de la región y del mundo. Entonces, ¿quién quiere arriesgarse a terminar en la lista? Y no es que le quiten la visa, sino le quitan los negocios. Ojo, porque todo esto te afecta a la hora de tus conexiones financieras, a la hora de buscar préstamos, presentar proyectos. O sea, tienen que ver hacia el futuro. Entonces, sí va a haber una implicación directa en ese círculo, en esa relación. Inclusive los propios abogados del expresidente Martinelli. O sea,
cualquier persona que esté próximo a él, después del pronunciamiento del Departamento de Estado, va a comenzar a mirar quiénes están en la lista y el impacto que puede tener eso en sus personas. ¿Y por qué es No van a poder ir a importante? Disney World. Tú sabes Y- la cantidad de gente que le gusta ir a Disney yo creo que World. vale la O pena. peor aún, no va a poder atenderse su salud como... También. Y a mí me parece importante destacar por qué meten a la gente alrededor aunque no sean corruptos. Pues porque viven de un corrupto. Claro, por los vínculos. Y Yo eso creo que es vale- importante. Yo creo que vale la pena leer para analizar por partes ese comunicado. Ven, Porque ¿quieres es que te lo lea? dale, Flor, ahí tienes. Acuérdate que mi teléfono se... Hoy anuncio la designación del expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, Martinelli, entre comillas, por su participación en actos de corrupción significativa. Específicamente, Martinelli aceptó sobornos a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente. A mí, mira la primera afirmación. Sí. O sea, está afirmando el comunicado que Específicamente, aceptó. Bueno, pues es que, Martinelli es que los aceptó hijos sobornos. confesaron. Claro. Es que los hijos Sí, pero confesaron ante la hasta justicia de ahora- Estados hasta Unidos. ahora No se había teníamos- dicho directamente, siempre se Hasta decía ahora, según los exacto. hijos. Teníamos la versión de los hijos, pero aquí el comunicado confirma. Confirma. Y además lo da como un hecho, no Claro. como que lo dijo nadie. Bueno, y ahora la Estas parte siguiente. designaciones de la sección 7031 hacen a Martinelli y a miembros de su familia inmediata inelegibles para entrar a los Estados Unidos. Sí. Esto es lo importante. Aceptar sobornos a cambio de contratos para proyectos de gobierno socava la integridad de las instituciones democráticas de Panamá y alimenta las percepciones de corrupción e impunidad. Tales actos de corrupción pública disminuyen la confianza en los gobiernos y reducen los recursos disponibles para escuelas, hospitales, carreteras y otros servicios. Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos con el combate a la corrupción, la cual perjudica el interés público, obstaculiza la prosperidad económica y reduce la capacidad de los gobiernos para responder de manera efectiva a las necesidades de su gente. Estados Unidos se mantiene junto a todos los panameños en apoyo a la democracia y al Estado de Derecho y seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para su beneficio personal, independientemente de su cargo o afiliación política. Bueno, Es el más comunicado del contundencia, Departamento de más Estado. Más tajante, contundencia, imposible. Ya después de eso es ponerle las esposas solamente y llevárselo para Estados Unidos. Bueno, no lo que sigue Ahora, es la lista Clinton. ¿no? Ahora, Camacho me dijo esta mañana, que lo entrevisté, que ellos habían presentado un recurso ya contra el Departamento de Estado. Antes de esta publicación, o sea, un recurso que ya se presentó en Estados Unidos y que los abogados de Martinelli están trabajando en eso y que va a haber un pronunciamiento durante la mañana de parte del señor Martinelli De hoy. explicando eso exactamente durante el día, pues, explicando eso, explicando el recurso que ya se había presentado. ¿Pero contra esto o qué? No contra esto, sino que antes de que esto se diera, yo creo que esto sí los agarró por sorpresa. Por lo que creo que sí agarró a todo el equipo. Y aquí no hay nada que refutar. Simplemente un Estado te está diciendo tú no entras a mi territorio, punto. No hay nada que refutar. Y no entras a mi territorio por esto. Independientemente que ya no tengas visa, porque tampoco los hijos de Martinelli ya tenían visa, porque es que al deportarlo. Sí, por Obvio. eso es que lo deportaron, porque no tenían Exactamente, estatus legal en porque no Estados tenían un Unidos, estatus legal. migratorio. Ellos sí tenían un estatus legal, inclusive esta mañana Camacho me recordó, es que lo que ocurre es que Martinelli estuvo un año preso en Estados Unidos y lo devolvieron a Panamá, pero era un proceso distinto. Tenía que ver con una solicitud de Panamá cuando se pide la extradición del expresidente Martinelli que se encontraba en Estados Unidos, pero por el caso de los pinchazos. A diferencia de las Claro. fotos que vemos en pantalla, de los videos que vemos en pantalla de Martinelli llegando a Panamá alegre y saludando a las cámaras, ayer no fue posible ver a los hijos. Y él estaba muy molesto, además. El Además. tiempo que salió del salón privado en que estuvo y trataron de abordarlo los periodistas, se le notaba que estaba molesto y yo creo que ya sabía de la designación. Puede ser, Sí. puede ser. Yo me imagino que el gobierno ya sabía antes de que llegaran, yo me imagino, porque esto es el Departamento de Estado, hay una comunicación política, sabe que venía el bombazo. Alguien me dijo ayer, comparando con la llegada de Noriega, ¿se acuerdan que hubo un señuelo? Sí, Dice claro. que el señuelo ayer fue el estadounidense que fue extraditado el mira, colombiano. de manera express a Colombia. a la misma hora y a la misma a la hora. vista de todos los medios de comunicación. Yo en el fondo, o sea, yo no critico la decisión que haya tomado el Migración sobre el tema del manejo de los hijos del expresidente Martinelli. Lo que critico es que ese trato no se le da a todo el mundo. Así es es. correcto. Ese es el problema. Igual cuando llegan la calle de honor que se le hace en el Ministerio Público, que a algunos le hacen la calle de honor y a otros no. O sea, o Exactamente. le haces lo mismo a todo el mundo. A unos los expones O- ante los medios y a otros los Exactamente. escondes. A otros los esconden y o los meten no por se la lo parte de haces. atrás. Sí. Porque si Eso fuera no. el hijo de cualquier persona,
créeme que Claro. lo exponen con esposas y todo, Es que sacan eso- los marchas hasta afuera. Eso Exactamente. desdice de Entonces, la justicia ciega e claro, imparcial. Debe ser. correcto. Por eso no critico lo que hicieron. Me parece que. Lo que uno critica es que no sea igual lo siempre. no sea igual para lo que Yo todos. critico es que no sea igual para todos. Así. Ese es el punto. Y yo también. Ese es coincido. el punto. Al Oye, 100%. Se debe, y eso es lo que debe aclarar la justicia. Bueno, quiero traer un tema a colación. No sé si ustedes vieron las declaraciones que dio un alto funcionario de la Caja del Seguro Social a raíz de la petición de aumentos de los funcionarios. Y él dice que de darse ese aumento a los funcionarios peligran los fondos de pensiones. Ay, ya, de más jubilados. peligro, más pensiones, más fondos, y ese seguro social. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo se preguntará, pero ¿por qué si son dos fondos separados e independientes con contabilidad diferente? Resulta que la ley del seguro sí permite, y de hecho el seguro lo ha estado haciendo, traspasar de los fondos de administración al fondo de IBM. Al contrario, no, al fondo de IBM para suplir deficiencias, que como todos sabemos, el fondo de invalidez, vejez y muerte O está sea, se permite traspasar de administración a IBM, Así es. pero no se puede traspasar de IBM a administración. No se puede. ¿Y entonces? Entonces se ha estado haciendo, pero se ha estado haciendo sin... Sería ilegal. No es ilegal. Se está haciendo de administración a IBM, sí se puede, Claro, pero pero sin de poner IBM. en peligro los compromisos de la administración. Entonces, si estos aumentos estaban ya establecidos, se ha cometido un desliz, por llamarlo de una manera sutil, por lo menos. Una falta administrativa grave. ¿Un delito? Porque yo no sé si ¿O no delito. necesariamente? No, es que si Yo la no sé ley, si delito, si pero la ley sí. te dice que tú no puedes traspasar fondos de IBM a administración, no lo puedes hacer. No, es que de IBM a administración no lo permite la ley. La ley sí permite de administración Por eso a mismo. IBM, Eso. que es Por lo que eso se ha estado mismo, Es haciendo. que si él Entonces, está sería un delito. diciendo, Es lo que se ha estado haciendo de administración a IBM. Entonces ahora le tienen que hacer frente al aumento salarial de los funcionarios. ya no puedes regresar los y dicen fondos. que es que entonces se van a quedar sin fondos fondos acá. los pensionados. Ya entiendo, Ahí hay un concepto. problema de administración financiera. Pero grave, no necesariamente de grave. delito. Pero ¿o si sí? no No hay necesariamente delito. delito, pero sí un problema de administración financiera. Bueno, vamos a hablar con Y Ricardo de Lombana. previsión, además. Vamos a hablar con Ricardo Lombana después de la pausa de ese tema, porque él casualmente estaba preguntando acerca de los nombramientos en la Caja de Seguro Social. Y sería interesante saber eso, porque si es así, entonces, más allá de traspasar fondos o poner en peligro nada, lo que tienen es que sacar todas las botellas de la Caja de Seguro Social. Bueno, sí, porque la gente, Por lo que plantea la Lombana, gente ¿no? cree que la Caja de Seguro Social resiste todo eso. Y 36.000 funcionarios. Claro, porque No, cuando tú no ves lo el resiste. presupuesto, son como 6.000 millones de dólares todos los años. No lo resiste. así Claro, es. pero 6.000 millones de dólares es un número finito. No piensen que ahí hay plata para tirar para el aire. Hay muchos compromisos. Pero Sí. bueno, ya regresamos después de la pausa. Hablaremos hoy con Ricardo Lombana del tema del seguro, pero también del tema de lo que pasó con el señor Ricardo Martinelli. Ya regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a conversar con Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino. Creo que ya lo tenemos en contacto esta mañana para hablar con él acerca de los diferentes temas. Mira, el Lombana está Lombana está como Está sport. Está Está, brandeado, está Lombana, en, está en brandeado. ajuar de combate. Viene a jugar pádel en la cancha de Martinelli, ¿o qué? Oye, Flor, qué barbaridad. Estamos trabajando. No tenemos Estamos trabajando, el retorno estamos de en la Ricardo. calle, estamos en la Yo sí lo calle. oigo. Ricardo, tu reacción Sí, ante yo lo no que lo está escucho. pasando con el señor Ricardo Martinelli, lo que dio el Departamento de Estado, ¿cómo analiza esa situación? Bueno, en primer lugar, no debe sorprendernos la postura del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo creo que es evidente para todos No. los panameños la Guido, no. participación confesa por confesión incluso de sus hijos y de muchas evidencias, la participación del señor Martinelli en actos de corrupción o en un sinnúmero de actos de corrupción, y el gobierno de los Estados Unidos entendiendo que Panamá no es capaz Ok. de aplicarle justicia al señor Martinelli por la manipulación del sistema de justicia que existe. Eso lo hemos hablado en muchas ocasiones en este programa y otros. En este país reina la impunidad, sobre todo para los poderosos, y a los Estados Unidos, al no poder meterse, obviamente, por razones obvias en la justicia panameña, lo que le queda es hacer este tipo de declaraciones que tienen un peso muy importante a considerar, porque el mensaje es alto y claro, primero para el señor Martinelli, de que los Estados Unidos
tiene suficientes evidencias para llamarlo corrupto. Segundo, que cualquier otra persona que quiera asociarse con el señor Martinelli, sea para política, sea para negocios o para cualquier propósito, tendrá que andar con cuidado porque se meterá en problemas con los Estados Unidos de América. Y tercero, esto no lo está diciendo cualquier país, lo está diciendo nuestro principal socio, que está preocupado, porque así me lo manifestó la embajadora Aponte cuando nos reunimos con ella. Su principal preocupación es el giro que está tomando, la ausencia de justicia, la impunidad y la carta abierta que existe en este país para que no haya certeza del castigo ante los actos de corrupción. ¿Qué más le dijo la embajadora Ponte? Porque la embajadora ayer firma el comunicado de la embajada sobre este asunto y dice que van a entrar otras personas en la lista. O sea, ¿qué otras cosas le dijo la embajadora Ponte, señor Lombana? Bueno, en esas reuniones se habla de muchas cosas. Algunos temas obviamente se reservan por el tema diplomático. Sin embargo, creo que ella ha dicho públicamente cosas que puedo compartir. A los Estados Unidos les preocupa profundamente cómo ha decaído aceleradamente la justicia panameña, cómo el país realmente ha permitido, por una debilidad de sus instituciones, que aquí haya cancha abierta y entrada para el narcotráfico en actividades políticas y vinculaciones con actividades políticas, y evidentemente esa ausencia de instituciones, esa ausencia de justicia, coloca en riesgo a la República de Panamá, coloca en riesgo la democracia de Panamá, y evidentemente los Estados Unidos de América, como un socio importante de Panamá, el más importante histórico, le preocupa muchísimo que haya una inestabilidad democrática en Panamá producto de una ausencia de justicia, de la narcopolítica, el aumento de la criminalidad y tantas otras cosas pues que le preocupa al gobierno de los Estados Unidos. Entre otras, la negativa a la discusión de la ley de extinción de dominio. Correcto, eso también se habló en la reunión. Ellos expresaron, yo directamente le pregunté a la embajadora cuáles eran los temas que más le preocupaban, y ese estaba también en la lista de los intereses o de los temas que a los Estados Unidos obviamente le gustaría que Panamá contara con su ley de extinción de dominio, que tiene sus detractores aquí en Panamá. También obviamente tienen preocupación por el tema de la desigualdad, tienen preocupación por la situación de los migrantes, cada vez más tensa, en la que Panamá debe jugar un rol muy importante, y evidentemente estas manifestaciones de preocupación nosotros las recibimos como presidentes del Movimiento Otro Camino y también como aspirantes presidenciales, como esta agenda bilateral de temas que preocupan a nuestro principal socio comercial. No es la primera vez que los Estados Unidos, ante la ausencia de justicia en Panamá para los corruptos, toma medidas para señalar en Estados Unidos a los corruptos que el sistema judicial panameño no alcanza, ya sea por chantaje, por compra, por manipulación o simplemente por cobardía. Ricardo, al principio de esta entrevista hablabas de la importancia, después de la designación de ayer de Ricardo Martinelli en la lista, de quienes se van a unir a él en este momento, ¿no? Porque las repercusiones que podrían tener son quedar sin visa de Estados Unidos, ellos y sus familiares. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a ocurrir ahora a nivel político en Panamá con las alianzas de Ricardo Martinelli? Bueno, yo creo que esto complica el escenario para el señor Martinelli. Yo creo que todos hemos visto el entorno del señor Martinelli y cómo cada vez más él se hace rodear de personas vinculados o vinculadas a casos con el crimen organizado, vinculación con el crimen organizado, vinculación con el narcotráfico, y evidentemente cualquier aliado político de Ricardo Martinelli o aliado comercial, porque el señor es un empresario importante del país, creo que va a tener problemas. Así que no sé qué partido o qué bloque después de esta declaración de los Estados Unidos, y que puede seguir dándose más eventos, este puede ser solo el inicio de lo que los Estados Unidos pretende hacer,
Y también hay que ver si la justicia panameña se reactiva, reacciona no solo a los señalamientos de los Estados Unidos y realmente actúa como se debería actuar con el señor Martinelli, pero esto complica definitivamente la posibilidad de alianzas o la posibilidad de que él consiga aliados, y quienes hagan esa alianza le estarán diciendo al país de frente que no les importa asociarse con corruptos con tal de llegar al poder para probablemente seguir saqueando las arcas en detrimento de todos los panameños. Eso en cuanto a alianzas y en cuanto al electorado. O sea, si hoy fueran las elecciones, ¿esto tendría repercusiones a nivel de votación del electorado o no necesariamente al panameño le importan este tipo de decisiones de gobiernos extranjeros? Pienso que sí. Evidentemente no tengo una bola de cristal como para saber cuál sería el efecto concreto, pero pienso que sí, y la respuesta te la doy por lo que escucho en mis recorridos, en el caminar, en el escuchar a la población, tanto en centros urbanos como en áreas rurales, comarcas y demás. Hay preocupación por ese tema. O sea, tener un presidente, en caso de que el señor Martinelli llegara a la presidencia, declarado con evidencias como corrupto por los Estados Unidos de América, le traería muchas complicaciones a la República de Panamá, ya como Estado, no solo al expresidente Martinelli. Así que yo pensaría que sí tiene un efecto importante en el electorado, y de aquí a las elecciones todavía falta mucha tela por cortar. Y yo creo que esto solo va a venir en bajada, o va a venir en lograr mayor afectación hacia las aspiraciones del señor Martinelli. Sin embargo, nosotros no estamos enfocados en eso, creo que lo he dicho en muchos momentos. Nosotros no nos estamos preparando por si Martinelli es candidato o por si lo meten preso o no lo meten preso. Me parece que eso es un desenfoque. Nosotros estamos concentrados en prepararnos para ganar las elecciones, y ojalá el señor Martinelli deje de ser tema pronto, y ojalá la razón por la que deje de ser tema es porque la justicia panameña haga su trabajo. Yo creo que la observación que tú haces es buena. Esto es un tema de lo que el Departamento de Estado, es decir, un país extranjero, piensa acerca de un expresidente nuestro. Pero aquí, la justicia panameña está todavía a años luz de ese pronunciamiento. Es más, apenas está entrando el señor Martinelli en 2 procesos de alto perfil este año. Así que creo que la esperanza, o mejor dicho, la expectativa que tienen los panameños para que eso pueda al final representar algo de carácter para nuestra justicia es lo que queda por ver. Te voy a decir, mira, te voy a dar un resultado concreto, porque tal vez a veces esto hay que desmenuzarlo. Panamá tiene varios años en una lucha por salir de las listas Oscuras. en que nos meten, listas grises, listas oscuras, listas negras, listas de lo que quieras, porque tenemos un problema con el blanqueo de capitales. Entonces, ¿eso qué repercusión tiene? Eso le trae una repercusión grave al sistema bancario panameño, que a la vez se traduce en servicios más caros para todos los clientes de los bancos, complicando aún más la situación económica del país. Estar en las listas al final afecta a cada panameño porque tiene un impacto en el costo de la vida. Entonces ahora vamos a tener un presidente, si él llegara a la presidencia, directamente señalado por los Estados Unidos de América, él y sus familiares, por lavado y blanqueo de capitales. O sea, más grave aún será la reputación de Panamá, o recuperar la reputación de Panamá, y se complicará aún más los señalamientos internacionales. Y Panamá, eso trae complicaciones al sistema bancario, complicaciones al sistema financiero, porque seremos más presionados todavía. Entonces, yo creo que los panameños tenemos que pensar en que Martinelli es parte del pasado político del país, como lo es Varela, como lo es Nito, como lo es los expresidentes y los partidos que los han representado. Panamá tiene que pensar en nuevos liderazgos. No soy el único que está en actividad política como una figura nueva o que vino hace pocos años a la política, y nosotros apelamos a que la ciudadanía evidentemente le dé oportunidad a los nuevos liderazgos que estamos pidiendo la oportunidad de llegar a los cargos de decisión desde la presidencia hacia abajo para construir
el futuro que el país requiere y no estar, imagínense ustedes, todavía con este lastre y este arrastre de país corrupto, país lavador de dinero, país de trampa, país de narcopolítica y demás. Ricardo, el antecedente inmediato de Ricardo Martinelli con los Estados Unidos desde el punto de vista judicial fue su detención a solicitud de la justicia panameña para ser extraditado, para hacerle frente a un proceso acá que terminó después de que Estados Unidos no solamente hizo la evaluación de la solicitud y de las pruebas aportadas con la solicitud y aprobó la extradición, porque de acuerdo con el juez de los Estados Unidos que examinó esa documentación había suficientes méritos para una causa probable, que llaman ellos. Llegó a Panamá y en 2 juicios se le declaró no culpable. Yo creo que ese antecedente inmediato, combinado con esta designación del expresidente en esa lista y de la manera en que lo han designado, con las... Y en el momento, el mismo día que llegan los hijos, bueno, etcétera. Está bien, pero de la manera tan puntual como lo han designado, mete una necesaria lupa sobre la decisión que vaya a tomar la justicia panameña en estos 2 casos que vienen y que tiene que hacerle el señor Martinelli frente, el New Business en abril y el Odebrecht en agosto. No sé tu opinión, si coincides conmigo. Sí coincido, Guido, plenamente con esa opinión, pero quisiera agregar algo más, porque es lo que tal vez da tristeza. O sea, qué tristeza, como panameños que somos, que sea por lo que ha hecho los Estados Unidos y el sistema de los Estados Unidos que se tiene entonces la lupa sobre estas decisiones, ¿no?, que tiene la justicia panameña que tomar. Qué tristeza que sea una vez más otro país el que confirma que se robaron miles de millones de dólares de los panameños, que los embolsillaron, y que hay evidencias de que se los embolsillaron, con todas las enormes afectaciones que esto trae para el pueblo panameño, y no hay consecuencias. Y sí van a estar bajo la lupa, y hay que hablar de eso, Guido, porque a mí me preocupa la integridad del sistema judicial, como panameño y como aspirante a la presidencia de la República. Y si yo soy un juez o un magistrado que tiene sobre su escritorio una decisión que tiene una lupa del gobierno de los Estados Unidos de América encima, yo lo pensaría 2 veces si quiero tomar decisiones que no estén basadas en la independencia, en la imparcialidad y en las evidencias. Es decir, cuidado con que un juez o un magistrado no siga o acate la ley y falle de acuerdo a las evidencias y se deje llevar o influenciar por otras razones, porque ese juez y ese magistrado seguramente, si así lo hace, tendrá problemas con los Estados Unidos de América también. Esto complica la situación y complicaría la situación, y lo repito, no solo para esos jueces y magistrados, sino que complica la situación para el país y para los panameños. Yo sí creo importante recordar qué pasaría si tuviéramos a Ricardo Martinelli en esta situación como presidente de la República. ¿Qué le pasaría al país? Bueno, he estado hablando de eso. No voy a dejar de decir, Flor, que Ricardo Martinelli no va a ser presidente de la República. Yo me siento muy optimista con respecto a esto. Panamá no se merece tener un expresidente que le metió la mano en el bolsillo hasta el panameño más humilde para robarle su futuro, sus medicinas, su agua, su seguridad, sus esperanzas, sus sueños, todo. Él no va a llegar a la presidencia por las razones que sea. Y ese es mi pensar. Ahora bien, me estás haciendo una pregunta y a mí no me gusta evadir ninguna pregunta. Si ese señor fuera presidente, vienen consecuencias para el país. Porque así como los Estados Unidos hoy advierte que el señor es corrupto y con eso le está mandando un mensaje a quienes quieran asociarse con él, el día de mañana, si el señor es presidente, el Departamento de Estado advertirá y hará las advertencias a las empresas que quieran hacer negocios en Panamá. Es decir, complicaría las inversiones. Ya lo han hecho, de hecho. Ya Estados Unidos ha advertido a sus empresas no licitar en Panamá. Eso ya pasó. No. Y va a traer para sus empresas, sus subsidiarias, y va a mandar mensajes para empresas de otros países socios de los Estados Unidos.
Y estamos en una situación en la que Panamá necesita traer inversión. La única razón por la que aquí no licitan empresas de los Estados Unidos, como la misma razón por la que ya prácticamente no licitan, o creo que ya casi están ausentes las empresas del Reino Unido, tienen que ver porque allá tienen leyes que penalizan, sancionan y meten preso a los inversionistas de esos países que pagan coima y participan en licitaciones en Panamá y actos de corrupción que están ligadas a las licitaciones. Entonces, ojo, es muy bonito andar con el cuento de que vas a meter plata en el bolsillo. Eso es un cuento, porque él necesita ser presidente. Él no quiere ser presidente. Él necesita volver a ser presidente para salvarse de la justicia. Uno, para poder vengarse de quienes cree que lo han perseguido, a él y a su familia. Y tres, tal vez para embolsillarse mucho más de lo que se embolsilló la vez pasada y tal vez reembolsarse toda la millonada que ha gastado en abogados. Pero los panameños que necesitamos trabajo, porque hay un alto desempleo, pues nos la vamos a ver más a gatas y el pueblo se las va a ver más a gatas porque se va a complicar la inversión extranjera en Panamá, porque se va a hacer más énfasis en que Panamá es un país lavador de dinero con el cual no hay que hacer negocio si el señor Martínez es presidente. Esto no es relajo y tenemos que ver las cosas en su contexto. Y incluso los financiamientos internacionales hacia la República de Panamá se podrían complicar con un señor como Ricardo Martinelli de presidente de vuelta. Entonces, a pesar de que yo considero que él no va a ser presidente de nuevo, haciendo el ejercicio de qué le pasaría a un país como Panamá, esas son algunas de las consecuencias que yo veo. Las consecuencias negativas las va a sufrir el pueblo panameño, no las vamos a sufrir los políticos o quienes estamos en actividad política. Escuchándote hablar, Ricardo, presiento que lo que estás tratando de transmitir es que Ricardo Martinelli, ok, es la figura, es el expresidente, pero representa también una forma de hacer política hasta este momento. Y por lo que estoy viendo, este 2023 has iniciado quizás una nueva etapa dentro de tu proceso de transformación política, tomando distancia de esa política tradicional o del status quo vigente. No sé si me equivoco. Para empezar, ustedes saben que yo siempre hablo claro, para mí Martinelli no es un político. Martinelli ha sido declarado delincuente por el gobierno de los Estados Unidos. Al pan pan y al vino vino. Eso no es ser político. Eso no es actividad política. Si este país fuera parcialmente serio, él no estaría en actividad política. Pero dicho eso, por supuesto que hemos iniciado el 2023 con un cronograma estratégico de trabajo que tenemos. El año 2022 para mí y para nuestra organización política fue un año de organización. Eso toma trabajo, eso es un trabajo de hormiguita, de comunidad por comunidad, distrito por distrito, corregimiento por corregimiento, provincia por provincia, comarca por comarca. El 2023, el año preelectoral, hemos iniciado con los recorridos nacionales por todo el país, y esto ya no para hasta las elecciones. Y además de eso, hemos retomado las acciones ciudadanas, las acciones, el activismo ciudadano y político que no vamos a detener, que va en línea con nuestra propuesta y lo que le proponemos al país. Nosotros solamente iremos subiendo la intensidad y, como le he dicho a algunos miembros de mi equipo y algunas personas con las que conversaba ayer, el Ricardo Lombana que ustedes vieron en la campaña del 2019 será solo un detalle al lado de lo que el país va a ver en el 2023 y en el 2024, porque vamos a hacer el trabajo para ganar las elecciones del 2024 con el alineamiento de los planetas que tiene que ocurrir hacia ese momento, el 5 de mayo de 2024, y empezar a darle esperanza a este país que solo está dominado por una discusión entre Martinelli, Varela, Martinelli, coimas, corrupción. Y Martín ahora, y Martín ahora. Oye, Rubén Blades, ¿vieron en la carta? Sí, vamos a cambio que nos están jalando las orejas por acá. Ya volvemos. No te vayas, Ricardo. No te vayas, Ricardo, ya regreso. Espérate. Oye, Hola. todavía está Ricardo Lombana. ¿Todavía está Ricardo Lombana en contacto?
Para Aquí que estamos. conteste y antes de terminar, Ricardo. ¿Qué iba a contestar? Lo que le preguntaste antes de irnos a la pausa. ¿Qué le pregunté? ¿Cómo que ya no te acuerdas lo que le preguntaste? Claro que no. Ya él estaba en uso de la palabra. Bueno, que ahora se había aparecido el expresidente Martín Torrijos. Ajá, ajá. Es que tú mencionaste a Martinelli, a Varela, que la corrupción que yo te mencioné también ahí el de Metiel. Claro, bueno, se completa el trío, ¿no? Los tres gobiernos que negociaron y pactaron con Odebrecht y que nunca debemos olvidar esto, porque a veces los panameños olvidamos muy rápido. Tres gobiernos que cuando tú revisas, y recuerdo que con Guido comentamos esto en su momento en los medios de comunicación, cuando tú revisas las delaciones que hicieron los ejecutivos de Odebrecht bajo juramento ante los fiscales de Estados Unidos y ante los fiscales brasileños, ahí claramente se confesó que se habían pagado coimas en las tres administraciones, en la de Torrijos, en la de Martinelli y en la de Varela. Ahora le hicieron el favor de dejarlo por fuera. Oye, Ricardo, yo te veo como con una gorra de guerra. No, no es una gorra de guerra, es una gorra que me regalaron. Camuflaje, camuflaje. Me la puse Oye, hoy. De para la guerra, entrevista. se pintó de guerra. Camuflaje, camuflaje. Oye, eso está de moda. Está como pintado de guerra, Antes sí, que, sí, antes sí. que se nos acabe el tiempo. Bueno, No, cualquiera. no creo que haya vestido militar ahí. Oye, antes que se nos acabe el tiempo. No, está Ricardo, pintado de guerra, está porque hoy está pintado de como guerra. agresivo, hoy está Ricardo, como está de así. comando. Ayer comentábamos a raíz de la Te voy a del conseguir una para comunicado del usted, fin Flor de semana Mirachi. del expresidente Martín Manda, yo Torrijos, le quito nada más el quiere- logo y ya, está cool. Flor quiere una. que en cualquier momento Rubén Blades iba a pronunciarse y efectivamente Lo hizo, lo claro, hizo. claro. Y ahí Rubén Blades insiste en que Ricardo Lombana es diferente del resto. Ricardo, tú pasaste como una buena noche ayer, ¿verdad? Sí, sí, Con sí, todo- sí, sí. la No, no, es carta que de Rubén Blades. Lo dice en las notas de la esquina, dice, O sea, tú lo que dices es que lo está endosando. De nuevo. pues, yo creo que por Está- segunda No vez- lo digas, que mañana, pero no diga de es un nuevo re. eso. Flor, Guido, este vendría siendo un reendoso. O un- Reendoso. Ahora sale mañana aclarando que él no está endosando a nadie. Exacto. No he leído la carta del señor Blades todavía, pero si mencionó lo que ustedes están diciendo, pues lo agradezco. Y no he tenido comunicación con él, lo cual me hace concluir que si él expresó eso, es por las acciones que ha visto desde la última vez que escribió o evaluó el trabajo que estábamos haciendo. No vamos a parar, no vamos a dejar de hacer lo que hemos hecho desde que empezó nuestra actividad política. Vamos a ir subiendo la intensidad. Creo que ustedes y la población pues lo están notando luego de que nos dedicamos a organizarnos, y esperen mucha actividad, mucho activismo, porque a pesar de ser aspirante presidencial, no dejo de ser activista ciudadano, no dejo de ser activista anticorrupción, y vamos a seguir presionando a la administración pública en los temas que nosotros tenemos como principal agenda de gobierno, porque esta solicitud que presentamos al director de la Caja, que tiene que ver con los nombramientos de botellas, no fue alegremente solo para saber quiénes están nombrados, es para demostrar cómo se utilizan los fondos de los panameños para el pago de favores, y por ello se sangran las instituciones que hoy están en quiebra. Muchísimas gracias, Ricardo. Nosotros nos tenemos que ir, así que tengan buen día. ¿Si siguen qué? Si siguen en Telemetro Radio, sigan, y en RPC, sigan El brunch. con el brunch. Ahora con Nicole Ferguson, ahí en el equipo Epa, del brunch. Nicole en el Bronx. Hasta mañana. Hasta mañana.